no digas eso. Es decir, no, te estás condenando más el alma. Estás hablando de un ungido del Señor. Estás hablando de un profeta de Dios. Vean lo que continúa diciendo. Entonces, acá manda a alguien a buscar a Micaías. Vean lo que ocurre. Versículo número 10. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, en traje de ceremonia, en la era que está en la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas seguían, ¿qué cosa dice ahí? Profetizando delante de ellos. Versículo 11. Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de fierro y decía, ¿esto dice quién? Eran profetas de Jehová y usaba el nombre de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto que se hagan cosas fuera del contexto de la Escritura en el nombre de Dios? ¿Cuántas veces? Y lo que está por verse todavía, tanto dentro como fuera de nuestra iglesia, hemos de ver este tipo de cosas. Dice, esto dice Jehová, te los doy para que acabes hasta con el último de los arameos. Y todos los profetas no hacían más que decir, llevad a cabo la expedición contra Ramot de Galat, tú serás el vencedor. Jehová lo entregará en manos del rey. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Vea lo que continúa diciendo. Versículo 13. El que fue a buscar a Micaías, el mensajero que había ido a buscar a Micaías, le dijo, todos los profetas animan al rey como si fueran un solo hombre. Trata de hablar como ellos. Anuncia, ¿qué cosa? Buenos resultados. El mensajero solamente se le dio la encomienda de ir a buscar a Micaías. Pero al llegar allá con Micaías, comienza a decirle a Micaías, no vayas a ir a hablar de esto. Me recuerda mucho cuando iba yo a algunas iglesias y me decían los pastores o los ancianos, nada más no vayas a predicar de profecías. Nada más no vayas a predicar de esto porque tenemos visitas. No vayas a decir tal cosa porque está lleno de visitas, es día de visitas. ¿Y? Todo lo que está escrito lo tenemos que saber. Si el Señor quisiera ocultar algo, no lo hubiera puesto en las Escrituras. Pablo decía, reprende, sea tiempo o qué cosa, o no sea tiempo. Pero hay unos que no quieren, hazlo así, porque esa es la política, es lo políticamente correcto. Y como todos políticamente correctos están haciendo las cosas así, tú también debes de actuar políticamente correcto. ¿Vamos entendiendo el asunto? Empezó ya a predisponer a Micaías de lo que tenía que hacer. Micaías ni sabía qué estaba pasando. Micaías no entendía qué es lo que estaba pasando, pero llegó a buscarlo, que el rey Acab lo quería y le dijo, vas a decir tal cual, así como todos los demás. Vean lo que sigue diciendo. Versículo 14. Y es uno de mis versículos favoritos. Pero Micaías respondió, tan cierto como que Jehová vive, que solo diré lo que él me diga. Otra vez, vamos a repetirlo. Versículo 14. Pero Micaías respondió, tan cierto como que Jehová vive, que solo diré lo que él me diga. ¿A quién servía Micaías? ¿A Dios o al rey? A Dios. ¿A quiénes sirven ustedes? Porque a veces tratamos de quedar bien con la gente, agradar a la gente. Y a veces por lograr algo, por tener algo, nosotros hacemos todo lo que se nos diga, aun a pesar de que vaya contrario a nuestros principios y a los principios que Dios ha establecido en su palabra para nuestra propia vida. Pero Micaías no era así. Y yo quiero ser como Micaías. Nos vamos a poner de enemigos contra todo el mundo. No le vamos a caer bien a la gente. No le vamos a caer bien a los líderes grandes por una simple razón. ¿Cuál es esa razón? No buscamos hacer lo que ellos quieren, sino hacer lo que Dios diga. Pablo decía, es menester agradar a Dios antes que ¿qué cosa? Antes que a los hombres. ¿Ya? ¿Vamos bien en el camino? ¿Sí o no? Vean lo que ocurrió entonces. Versículo 15. Llegó pues Micaías delante del rey
Y este le preguntó: Micaías, ¿debemos aliarnos para atacar a Ramot de Galaad o tenemos que renunciar a ellos? Y Micaías respondió: haz nomás la expedición y serás el vencedor. Jehová lo pondrá en las manos del rey. ¿Qué pasó con Micaías? ¿Qué estaba haciendo Micaías? ¿Estaba obedeciendo al mensajero? ¿Sí o no? Pareciera que sí, ¿no? Por las palabras que está diciendo. Pero vean lo que dice el versículo siguiente. Vean lo que dice el versículo siguiente. El rey de Israel se volvió a Josafat. Ya te lo decía yo. Micaías respondió: ve todo Israel. Versículo 16. Pero el rey le dijo: ¿hasta cuándo tengo que exigirte en nombre de Jehová que me digas la verdad? ¿Qué estaba pasando? Se dio cuenta el rey Acab que Micaías no estaba, ¿qué cosa? Diciendo la verdad. En otras palabras, se dio cuenta que Micaías estaba burlando, que Micaías estaba hablando en un sentido irónico. Y por eso Acab se da cuenta y le dice: ¿cuántas veces te he dicho que me digas la verdad? Y entonces viene la respuesta de Micaías. ¿Cuál fue? Vean lo que dice. Entonces Micaías le respondió: vi a todo Israel disperso por los cerros como ovejas que no tienen pastor, y a Jehová decía: ya no tienen patrón, que cada uno se vuelva a sus casas. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dice: ya te lo decía, este nunca profetiza algo bueno, sino solo, ¿qué cosa? Cosas malas. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. No sé cuánto tiempo tenemos. Pues media hora. Okay. Tenemos más de media hora, pastor. Está con nosotros nuestro orador invitado. Vamos a darle el tiempo a él para continuar. Después continuamos con este estudio de Micaías. Gracias a Dios porque tenemos a nuestras visitas, a nuestros amigos que nos acompañan. Amén. Bienvenidos. Esta es la casa de nuestro Señor. Adelante, pastor. Adelante. Sí, gracias. Pastor, adelante. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles y también estar con ustedes en esta mañana y también con la alegría de mi corazón de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Señor, gracias te damos en esta mañana de tu santo día porque nos permites estar aquí en este lugar que sea apartado, que sea santificado para adorar tu bendito nombre. Ahora, Señor, cuando vamos a continuar abriendo tu palabra, rogamos también que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para captar tu mensaje de esta mañana. Te lo agradecemos y te lo rogamos en Jesús. Amén. Bien, se dice que cuando hablamos de una persona que es fiel, nos referimos de acuerdo a la definición que hace algunos diccionarios de tratarse de una persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. También cuando hablamos de una persona que es fiel, nos referimos a alguien que es exacto y que siempre habla conforme a la verdad. También podríamos decir que se trata de alguien que cumple de forma exacta su función. Son definiciones obviamente limitadas. Sin embargo, en estas definiciones encontramos algunas cualidades o encontramos algunas ideas de lo que significa ser fiel. Es decir, estos conceptos, aunque imperfectos, porque se refieren a los seres humanos, nos regalan la posibilidad de ver algunos aspectos también de lo que podría ser también la fidelidad de nuestro Dios.
Y esta mañana rápidamente quiero hablar un poquito acerca de nuestro Dios, de esa cualidad tan importante, tan maravillosa que encontramos en Dios a través de su palabra y que tiene que ver con su fidelidad. Dios es un ser fiel, es alguien fiel. Y por lo tanto, Dios al ser fiel, Dios al ser fiel, espera también que nosotros, como sus hijos, también podamos tener esa virtud, que podamos tener esa cualidad. Permítame solamente, hermanos, si ustedes gustan ir a sus Biblias también, encontrar algunos versículos que nos hablan acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Deuteronomio 7:9. Dice en la versión que yo traigo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y luego dice ese versículo: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Nuestro Dios es alguien que es fiel, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice también Salmos 19:7. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, dice la palabra de Dios. Salmos 111:7, hablando también de la fidelidad de Dios, dice el salmista: las obras de sus manos son verdad y juicio. Y luego termina diciendo: fieles son sus mandamientos. Hay coherencia entre lo que Dios es y también lo que Él enseña. Sus principios son fieles. Dice también 1 Corintios 10:13. Miren aquí algo interesante de la fidelidad de Dios. Dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios es fiel cuando promete que cuando pasemos por la prueba, por la dificultad, por la tentación, no será más de lo que nosotros podamos resistir. Y además, Dios va a estar con nosotros, cuidándonos, guardándonos. Y es maravilloso encontrar aquí este aspecto de la fidelidad de Dios. Cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier tentación que nos llegue, siempre vamos a contar con la fidelidad de nuestro Dios. Y esto es maravilloso, queridos hermanos. Hay otro versículo que también me encanta de saber que Dios en su fidelidad nos promete algo maravilloso. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, dice la palabra de Dios. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y nos guardará del mal. Hoy nos toca vivir tiempos muy complicados, muy difíciles. En México, inseguridad, maldad, muchas cosas terribles que antes no veíamos. Pero dentro de todo esto, dice la palabra de Dios, pero fiel es el Señor, que os afirmará. Es decir, nos va a afianzar en su palabra, que va a fortalecer nuestra fe, y dice: guarda y nos guardará del mal. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios fiel, que estará con nosotros en medio de las pruebas y adversidades más horribles. Por lo tanto, hermanos, tengo muchas otras citas, pero por el tiempo, y escuché que tengo 30 minutos, pero miren, todo esto únicamente nos habla de que tenemos un Dios fiel, un Dios maravilloso, un Dios que no cambia, un Dios cuyo amor, cuya misericordia, cuyos planes, cuyos propósitos, cuyo amor hacia nosotros no cambia. No cambian. Dios es un Dios fiel. A diferencia de nosotros, los seres humanos, que en nuestra imperfección muchas veces no somos fieles. Le fallamos a Dios. Pero bueno, todo esto, hermanos, solamente nos lleva a algo esta mañana que quiero dejar en la mente de ustedes. Esto de la fidelidad de Dios solamente nos lleva a algo muy importante.
a desafiarnos a nosotros también como sus hijos, también de devolverle a Él, también con fidelidad. No hay más. Si tenemos un Dios fiel, un Padre que es fiel, nosotros sus hijos también tenemos que corresponderle. ¿Con qué cosa, hermanos? Con fidelidad, con fidelidad. Y por esa razón, hermanos, miren, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ir a lo siguiente. Encontramos en la Biblia personas, ejemplos de personas que sirvieron a Dios solamente. Pero también encontramos en la Biblia ejemplos de personas o de personajes que sirvieron a Dios, pero lo hicieron con fidelidad. Y ustedes, hermanos, se han de recordar bien cuando Dios le dijo a Saúl, hablando de los amalecitas, si no mal recuerdo, allá en 1 de Samuel capítulo 15, Dios le dijo a Saúl que él tenía que destruir por completo a los amalecitas, que tenía que exterminarlos, desde el más grande hasta el más pequeño. Inclusive llama la atención cuando Dios le dice a Saúl, tienes que destruir a los niños de pecho y los tienes que destruir sin misericordia. Y tienes que destruir todo lo que tienen. Es decir, tienes que exterminarlos por completo. Pero resulta, la Biblia nos dice, resulta que cuando Saúl vio que había buen ganado, buenos animales, Saúl le salvó la vida a esos animales. Y también la Biblia registra que Saúl mató a casi todos, solamente no mató a uno, al rey Agag. Encontramos ahí a un hombre que sirvió solamente a Dios, que cambió de alguna forma las indicaciones de Dios. Vamos a decirlo así, obedeció a su manera. Dios le dijo una cosa y resulta que Saúl hizo otra cosa. Dios le dijo, tienes que matar a todos. Saúl dejó vivo a uno, Agag. Dios le dijo, tienes que matar todos sus animales. Y dice la Escritura que Saúl dejó lo más gordo, lo más bonito. Entonces esto nos enseña, apreciados hermanos, que muchas veces nosotros solamente podemos estar sirviendo a Dios. Y podemos estarlo haciendo a nuestra manera. En otras palabras, si así nosotros queremos obedecer, es como no obedecer a Dios. No podemos obedecer a Dios a medias. No podemos obedecer a Dios en un 98%. Dios quiere el 100% de nuestra fe, de nuestra fidelidad hacia Él. Saúl, por lo tanto, es un ejemplo claro de cuando nosotros solamente servimos a Dios. Lo hacemos a nuestra manera. Le hacemos cambios a las indicaciones de Dios. Cuando creemos que lo que Dios dice no es así. Que nosotros podemos hacerle algunos ajustes a las indicaciones de Dios. Y Saúl es un claro ejemplo de ello. Sin embargo, me llama la atención que en la Biblia encontramos a personajes que hicieron lo contrario, que sirvieron a Dios, pero que lo hicieron con fidelidad. Miren lo que dice Éxodo 40:16, y me refiero a Moisés. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero solamente quiero hablar de un personaje esta mañana que hizo contrario a Saúl. Dice allí en Éxodo 40:16, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo, dice la palabra de Dios. Moisés no le hizo cambios en esta ocasión a lo que Dios le pidió. Me llama la atención cuando la Escritura dice, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. ¿Qué diferencia entre un hombre llamado Saúl que hizo lo que él quiso, obedeció a su manera,
Pero aquí encontramos a un hombre llamado Moisés que hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Y hermanos, si ustedes proyectan hacia el futuro la vida de Saúl, la vida de Moisés, saben a dónde llegaron cada uno de ellos. Saúl se perdió. Saúl no irá al cielo. ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés ya está en el cielo. Por eso, cuán importante, hermanos, es también reconocer la fidelidad de Dios, pero también es importante que nosotros le correspondamos a Dios de la misma manera. De tal manera, hermanos, que en estos personajes vemos cuál será el destino, el final de los que tal vez solamente servimos a Dios y lo hacemos a nuestra manera, o aquellos que seguimos las indicaciones de Dios a través de su palabra, tal y como está aquí en su palabra, sin que tengamos que hacerle cambios. Viendo esto, hermanos, miren lo que dice 2 de Crónicas 16:9, ya para ir concluyendo. Miren, Dios está buscando a este tipo de personas. Y Dios se goza, se alegra cuando ve en el corazón nuestro esa inclinación a hacer todo lo que Él nos pide. Dice 2 de Crónicas 16:9. Ese versículo a mí me encanta y lo tengo subrayado en mi Biblia. Y miren lo que dice la palabra de Dios. 2 de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. En otras palabras, hay otras versiones que dicen a los que tienen un corazón fiel a Dios. De este versículo, hermanos, yo extraigo 2-3 cosas que quiero destacar esta mañana. En primer lugar, miren lo que dice la frase. Los ojos del Señor recorren ¿qué cosa, hermanos? Toda la tierra. Los ojos de Dios recorren toda la tierra. Es decir, Dios tiene la capacidad de vernos, sin importar la distancia, sin importar que esté lloviendo, que el sol esté cayendo a plomo, esté lloviendo, sea de noche, sea de día. Los ojos de Dios, hermanos, nos ven día y noche. Los ojos de Dios, dice la Escritura, recorren toda la tierra. Dios sabe dónde estamos, ¿sí o no? Dios conoce nuestra casa, sabe cuál es nuestro trabajo. Dios conoce todo de nosotros. Y es algo que nosotros, hermanos queridos, no podemos olvidar esta mañana, de que Dios está al tanto de nosotros. Dios, en su poder, nos ve, nos contempla todos los días. Sus ojos nos ven. Pero miren lo otro que quiero destacar esta mañana cuando dice recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Amén. Miren qué maravilloso. Dios busca a sus hijos que le son fieles. ¿Y por qué los busca, hermanos? ¿Qué dice ese versículo? Para fortalecerlos a los que tienen el corazón comprometido con Él. Es decir, para animarnos, ¿verdad? Amén. Para aumentar nuestra fe, para hacernos sentir que Él está con nosotros. Qué bendición, queridos hermanos. Y una pregunta a hacernos en esta mañana sería, ¿yo soy uno de esos a los que el Señor ve, a los que el Señor cuando me descubre dónde yo estoy, me fortalece, me está animando mi corazón para que yo le siga, como decimos en México, a seguir echándole ganas, a seguir en las cosas de Dios? ¡Qué bendición! Ojalá que los que estamos aquí en esta mañana tengamos también un corazón comprometido con Dios. Amén. Y a esos Dios se va a acercar, ¿para qué cosa, hermanos? Para fortalecerlos, ¿verdad? Para animarnos para que sigamos adelante en esta vida mientras Jesús llega. Y Jesús entonces nos lleve a un lugar seguro que es el cielo, donde ya no será necesario, yo digo la Biblia, ya no será necesario el himnario,
que son instrumentos que nos animan, que nos ayudan a seguir adelante. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que Dios nos ayude entonces a ser o a tener un corazón comprometido con Él. Que Dios nos bendiga.